Vamos a iniciar entonces hoy leyendo un pasaje clave para saber utilizar estas armas espirituales. Así que después de esta breve presentación, desayunamos espiritualmente. Prepárese, porque hoy su fe, nuestra fe, va a ser fortalecida con el poder de la palabra del Señor. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces en el versículo 10 de Efesios 6. Y nos dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición a predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Muy bien, entonces tenemos aquí en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18, esta descripción de la armadura del creyente, y hacemos bien en poner atención a este listado de armas espirituales. Y dice aquí la Escritura: por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y lo primero que queremos hacer notar es que hay una batalla espiritual que no debemos nosotros ignorar. Y lo primero que vamos a ver es cómo el enemigo va a querer ser ignorado. El enemigo se va a querer, como la guerra de guerrillas, los guerrilleros tratan de esconderse y pensar y hacer ver que no están ahí. Así el enemigo es un guerrillero que se esconde y quiere que nosotros pensemos que no está allí. Pero aquí la Escritura lo desenmascara y dice: allí está el enemigo y ustedes tienen que mantenerse firmes y echar mano del poder del Señor y el poder de su fuerza. Así que la próxima vez que usted se sienta desanimado, triste, usted tiene que saber que usted está en guerra espiritual y tiene que echar mano del poder del Señor y del poder de su fuerza. Porque dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que estamos enfrentando, si usted está enfrentando una situación compleja, difícil, desánimo, enojo, eso tiene que ver con situaciones en el mundo espiritual. Y en lugar de enfocarnos en las personas, nosotros tenemos que saber que nos estamos enfrentando a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo primero que tenemos que nosotros tener muy claro. Por lo tanto, pelear la batalla espiritual en lugar de pelearnos con las personas. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Una vez se empieza a pelear con las personas no. Es batalla espiritual. Que ya la perdimos cuando nos vamos a hablar con las personas. Pero exactamente. Cuando yo entendí una situación que pasaba en mi vida y Dios me llamó fuertemente la atención, porque sería genial que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón todas las batallas ya estuvieran ganadas. Y sí, el Señor ya ganó la batalla por nosotros. Al final nosotros vencemos, y eso es lo que estaba el enemigo. Pero en 1 Pedro 5:8 dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién atacar. Y saben, él hace una estrategia para vencernos. Y a veces nosotros estamos como cristianos ilusos creyendo que estamos en la victoria todo el tiempo únicamente por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Y no es así. Exacto. Estamos constantemente en guerra. Entonces, si nosotros vivimos alertas a esto, no en temor,
¿verdad? Si nosotros vivimos, ay, ¿a qué horas me viene el enemigo a atacar? Entonces definitivamente no entendemos nuestro papel en esta batalla. Pero cuando nosotros entendemos nuestro papel en esta batalla, nosotros estamos alertas. Y esto es lo que decía Pablo en Efesios. Si usted quiere saber cómo vivir en esta vida, lea por favor Efesios. Pero llega esta parte donde dice, echen mano de la armadura de Dios. Porque eso les va a usted hacer que ustedes ganen esta batalla. Si nosotros empezamos a pelear la batalla con estas armas naturales, de verdad nos vamos a meter en mayores problemas. Así que si el enemigo hace una estrategia para intentar quitarnos del lugar en donde estamos, de minimizar nuestra fe, de minimizar nuestra identidad, definitivamente nosotros también tenemos que ser sabios y tener una estrategia. ¿Y cuál es su estrategia? Póngase cada día la armadura de Dios. Entonces usted va a actuar en justicia porque usted va a tener esa coraza de justicia en usted. Usted va a pensar, usted va a alinear su mente con la de Jesús porque usted va a tener el yelmo de la salvación. Y así usted se va a ir poniendo cada una de esas partes de la armadura. Y cuando vengan esos días malos, entonces usted va a poder levantarse y pelear las batallas que usted tenga que pelear, definitivamente. No sé si ustedes han oído una historia de los conquistadores de aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando dicen que uno de los héroes aquí atacó al caballo pensando que el caballo y el jinete eran una misma persona. Yo me supongo que es falsa, ¿verdad? Pero ejemplifica muy bien cómo a veces nos pasa lo que estabas explicando, Ronnie, ¿verdad? Que en este caso, pues, nosotros atacamos ¿cómo diríamos? Al caballo en lugar de al jinete, ¿verdad? Y a veces nosotros nos peleamos con personas, a veces incluso cercanas, queridas, pensando que la pelea es contra la persona, ¿verdad? Creo que una gran clave es entender quién es el enemigo, ¿verdad? Y el enemigo no es nuestra esposa, no es nuestro jefe, no es otro... Dependiendo del problema que tengamos, ¿verdad? El problema está más allá que eso. Creo que solamente entender eso nos haría cambiar la perspectiva significativamente, ¿verdad? Y entender uno que, bueno, tendrá uno que dar sus argumentos, tendrá que hacer lo que le corresponde hacer, pero no es la otra persona el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo uno poder mantenerse en paz si uno mirara a las personas como, digamos, si es una persona no cristiana, pues como alguien que necesita del Señor, como alguien que necesita el amor del Señor? Y si es un cristiano con el que tengo problema, que por supuesto que también se puede dar, ¿verdad? Pero lo puedo ver como mi hermano, como aquel que igual fue perdonado, igual que yo, que llevamos la misma sangre que nos perdonó, que es la sangre de Jesús, ¿verdad? Yo pienso que eso nos podría dar una perspectiva completamente diferente ante cualquier problema, ¿verdad? Creo yo que entender quién es el enemigo, así que yo le pregunto, ¿y quién es el enemigo, verdad? Tenemos que entender que nuestro enemigo, como acabamos de leer, no son las personas, ¿verdad? No son personas de carne y hueso. Si usted está pensando en alguien que le ha hecho daño, piense, ¿es de carne y hueso? Sí, entonces no es él el enemigo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude porque eso nos va a hacer pacificadores, ¿verdad? Y que enfoquemos nuestras armas. Porque yo cuando pensé en las armas, hoy que estaba viendo eso, uno siempre piensa en orar, ¿verdad? Pero ¿qué más dice uno, verdad? ¿Qué más de orar? No, pero orar con fe, lo que hayamos ahí, el escudo de la fe, utilizando la palabra, declarando la palabra de Dios. Yo pienso que eso es parte de lo que en los mensajes que pidió Carol, ¿verdad? Podemos decir, bueno, ¿qué? Declarando la palabra. Ahí le estoy dando pistas. ¿Qué es lo que usted puede decir, verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Es correcto, Hugo. Y estaba escuchándolos y pues Ronnie nos hablaba de que estamos en guerra. Carol nos hablaba de que el enemigo anda como león rugente. O sea, el león de Judá es Jesús, ¿verdad? Él anda como león, asustándonos con el petate del muerto, diríamos coloquialmente, ¿verdad? Y Hugo, lo aterrizabas en, no sabemos quién es el enemigo y entonces estamos peleando al azar. Y yo quiero resaltar acá algo. Dice, manténganse firmes en el Señor. Revístanse de la armadura. Y el versículo que me tocó leer a mí, el 13, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, o sea que aquí hay anticipación. No está diciendo hasta que algo le pase, póngase la armadura. Está diciendo manténgase firme para que cuando vengan las acechanzas del enemigo no me haga recaído, hombre, sino que en fe, que yo sepa, no, yo sé quién es el enemigo está bajo mis pies porque yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué soy hijo de Dios? Porque estoy lleno de su Espíritu y el Espíritu me da ese convencimiento de que soy hijo, de que soy adoptado. Si uno entonces se mantiene con esta espada, que lo leía Carol, con esa espada de la palabra de Dios, entonces uno va a estar listo para las acechanzas. Pero la pregunta para nosotros sería hoy,
¿será que estamos con la armadura? ¿Tenemos conciencia de esas armas espirituales? ¿Nos estamos anticipando o estamos inertes esperando que algo nos pase, verdad? Así es, y hay 7 elementos que se nos muestran acá, que nosotros tenemos que tener siempre en la mente y que son parte de esa armadura. Uno es el cinturón de la verdad, es la verdad de la palabra de Dios, y que nosotros también hablemos siempre con la verdad. Un cristiano no miente. Si usted miente y quiere a veces mentir y a veces decir la verdad, usted no se puede poner toda la armadura. Tenemos que ser veraces. Pase lo que pase, usted tiene que ser veraz y Dios va a estar con usted. Cuando usted miente, usted está siendo asesorado por Satanás. Luego, revestidos con la coraza de justicia. Usted tiene que ponerse la justicia de Dios y actuar con justicia en todo lo que usted haga. Usted no puede ser injusto con sus trabajadores, con sus compañeros, porque usted está vestido de la justicia de Dios. Número 3, calzados con los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Siempre que usted esté interactuando con las personas, usted sabe que usted tiene que dejar la relación lista para hablar del evangelio. Y luego dice, sobre todo, protéjanse con el escudo de la fe, con el que puedan apagar las flechas incendiarias del maligno. Aquí está, miren qué belleza esta imagen que nos pone aquí la producción, para los que están viéndolo en televisión, en redes sociales. El escudo de la fe para apagar las dudas del enemigo. Es con la fe que nosotros apagamos esas dudas. Luego, 5, cúbranse con el casco de la salvación, protegemos nuestras ideas sabiendo que somos salvos, somos hijos de Dios. 6, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que nosotros atacamos las huestes espirituales de maldad. Y número 7, la oración. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay un arma que Pablo no pudo ponerle una metáfora, y es la oración. Pero en los ejércitos modernos sí tienen comunicación los soldados. Pablo no pudo equipararla a algo en la armadura antigua, pero hoy los soldados sí tienen comunicación y es vital tener comunicación, y nosotros tenemos que tener comunicación con el Señor, y esa es la oración. Cuando un cristiano está orando, recibe instrucciones, y el cristiano a través de las instrucciones puede recibir de parte del Padre: avanza, detente, retrocede, vete por otro lugar. Y dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Si usted tiene activas esas 7 armas, usted va a saber qué hacer y usted va a ganar en esa batalla. Usted va a salir bien librado y, quién sabe, hasta usted va a ganar a su familia, a sus compañeros de trabajo para el Señor. Y eso es ganar la batalla espiritual. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para pelear esas batallas? Y puede ser que esa batalla que usted está enfrentando es más profunda de lo que usted se imagina. Esa enemistad con un vecino, con un compañero de trabajo, puede ser que sea más profunda de lo que usted se imagina. Y si usted la pelea en el nombre del Señor, va a tener un fruto maravilloso. Oremos. Padre bendito, hoy venimos juntos a ponernos esta armadura, el cinturón de la verdad. Nos ponemos la coraza de tu justicia. Nos calzamos con la disposición de predicar el evangelio para no enemistarnos con las personas, sino dejar las puentes para hablarles de ti, Señor. Tomamos el escudo de la fe para apagar esas flechas de dudas. Nos cubrimos la cabeza con el casco de la salvación. Tomamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, y nos disponemos a orar en todo tiempo para escuchar tus instrucciones. Señor, hoy nos vestimos de toda esa armadura para pelear nuestras batallas y darte honra y gloria a ti. Queremos que tu nombre prevalezca, que tu voluntad se establezca en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que tú nos vas a dar sabiduría y que tu nombre va a ser glorificado en nuestra vida. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Vaya con Dios. Tenemos que pelear la batalla espiritual, estar atentos a lo que Dios nos dice, estar orando. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender cómo David actuó. Él oró, pero también actuó. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que orar y actuar de acuerdo a lo que el Señor nos diga. Así que hoy estamos en la temporada Fe Invencible, y después
de este banderazo de salida, arrancamos con la lectura de hoy. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. ¿Qué hacer entonces en el peor día de nuestra vida? Atacar. Cuando David regresó de explorar el campamento amalecita al que el esclavo egipcio los había conducido, reunió a sus hombres y les dio su informe. Les dijo que el campamento amalecita estaba justamente detrás de la próxima colina. Les relató lo que había visto. Había visto sus pertenencias robadas, sus rebaños y manadas, su plata y su oro. Les dijo cómo ellos estaban haciendo banquete y bailando sobre el botín que habían robado. Les dijo que había visto a sus esposas e hijos que eran cautivos de los amalecitas. Los amalecitas probablemente iban camino a Egipto para venderlos como esclavos. La idea de que sus esposas e hijos estuvieran encadenados y por ser vendidos en el mercado de esclavos de Egipto era indudablemente un trago amargo. David se reunió con algunos de los capitanes para planear su estrategia de ataque. Era ahora o nunca. Decidieron atacar a la caída del sol. Es verdad que lo superaban en número al menos 5-1, pero eso no importaba. Estaban luchando por sus familias y cada uno pelearía con la fuerza de 10 hombres. Además, sabían que tenían de su lado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que creyeron que el Dios que había peleado con Josué en Jericó pelearía con ellos ahora. Así que cuando el sol se puso, los 400 hombres de David se deslizaron en silencio hacia la cima de la colina. Allí los vieron. Los amalecitas estaban comiendo y bebiendo y bailando, celebrando el botín que se habían llevado de Siclag. Encogidas de miedo en las sombras cercanas estaban sus familias, el verdadero motivo por el cual luchaban David y sus hombres. Luego, David dio la orden: ¡ataquen! Los hombres se abatieron sobre los amalecitas desprevenidos en su celebración de guerra. David y sus hombres blandieron sus espadas con una ferocidad que nunca habían conocido antes. Muchas veces habían luchado por sus vidas, pero nunca habían luchado por sus esposas y sus hijos. David y sus hombres no tomaron ningún prisionero en esta batalla. No dieron cuartel a los maleantes. 15 años antes, en la batalla del sur, el rey Saúl había perdonado la vida de Agag, el rey de los amalecitas. Fue esta falla en cumplir la orden del Señor lo que lo había puesto en marcha los acontecimientos que al final resultarían en la completa caída del rey Saúl. David no quería cometer ese error. Los únicos que no pudieron librarse, o los únicos que pudieron librarse del sorpresivo ataque, fueron unos pocos amalecitas jóvenes y veloces que huyeron a gran velocidad sobre camellos, aproximadamente unos 400. La batalla se libró durante la noche y todo el día siguiente, de puesta del sol a puesta del sol. Con una resistencia casi sobrenatural, David y sus hombres se desquitaron de los amalecitas hasta que recuperaron sus familias y pertenencias. Cuando el sol se ponía, después de 24 horas de enfrentamiento, la batalla llegó a su fin. David y sus hombres habían enfrentado a sus enemigos, los habían atacado con el valor que viene del fuego del hogar y habían prevalecido. Habían ganado la batalla de sus vidas. Las historias de guerra del Antiguo Testamento, de David y Josué y los otros guerreros israelitas, nos proveen una poderosa metáfora para ayudarnos a comprender cuán mortalmente seria es nuestra lucha contra los principados y poderes de las tinieblas. Esos perversos seres espirituales que están decididos a gobernar el mundo y a arruinar vidas. La pelea es real. No podemos desear quedar aparte. No podemos limitarnos a pedir risueñamente una vida tranquila y esperar que el destino nos trate con generosidad. Nos guste o no, nosotros estamos involucrados en una lucha mortal con lo espiritualmente perverso. Como observó Martín Lutero, este es un mundo lleno de demonios. Y en cuanto usted ha identificado el trabajo del enemigo en su vida, debe asumir activamente una actitud de combate y atacarlo. Entonces, vemos aquí, y yo agradezco a Brian Sand porque nos está motivando a pelear esa batalla espiritual. La próxima vez que usted identifique una situación así del enemigo en contra suya, por ejemplo, usted empieza a identificar
que no es normal que usted esté enfrentando pérdida económica tras pérdida económica y usted dice, no puede ser, eso es el enemigo. O, por ejemplo, un diagnóstico médico terrible a una edad, un hijo, y que usted dice, no, esto no puede ser. Usted o cruza los brazos o usted activamente se pone a pelear esa guerra espiritual en oración. Pero no es una oracioncita de aquellas que hacemos cuando vamos a comer. Señor Jesús, te pido que me sanes y si no, que se haga tu voluntad. Amén. Eso no es pelear la guerra espiritual. Pelear la guerra espiritual es tomarlo en serio y empezar a orar como que si su vida depende de eso. ¿Cuándo fue la última vez que hizo usted un ayuno en serio? ¿Dejó de comer para orar? ¿Cuándo fue la última vez que oró un día completo? Cuando se metió a una vigilia y orar varias horas intercediendo y peleando y se reunió con otros amigos realmente a orar varias horas seguidas peleando esa guerra espiritual queriendo oír al Señor. Recientemente hablaba con un amigo y entonces él me decía que se quería vender su casa y tal vez cambiarse de país. Yo le dije, mira, la decisión es tan grande que te motivo a meterte en oración y decirle, Dios, necesito una palabra. Es que me estás hablando de un cambio mayúsculo. Te invito a que te metas en oración y oigas cuál es la voluntad de Dios. No lo hagas solo porque estás teniendo este problema. Tenés que oír a Dios. A mí, yo desafío a las personas y no tengo pena de meteros en la crisis, de decirle, tenés que escuchar al Señor. Es una crisis la que estás viviendo, necesitas oír a Dios. Entonces, igual, si usted identifica que está peleando una batalla espiritual, un diagnóstico, una situación económica terrible o la situación que estamos viviendo ahorita en Guatemala, amerita que nosotros nos pongamos seriamente a orar, a clamar, a pelear esa batalla espiritual y que veamos la intervención del Señor, como aquí cita Brian Sand a Martín Lutero. Este mundo está lleno de demonios y en cuanto usted ha identificado el trabajo del enemigo en su vida, debe asumir activamente una actitud de combate y atacarlo, ¿verdad? Es que hay mucho en juego, Ronnie, y la oración yo creo que abre esa puerta de que las cosas del cielo pasen acá en la tierra. Y nosotros tenemos esa llave y la tenemos que usar para desatar eso. Yo no quiero esperar a llegar al cielo para disfrutar todo lo que en el cielo sucede. Se puede desatar aquí en la tierra y que tengamos esa autoridad para desatar. Dice que nosotros en nuestra lengua tenemos la autoridad para desatar cosas acá en la tierra y que se desaten en los cielos y atar cosas en la tierra y que se aten en los cielos. Fíjense que este fin de semana tuvimos con mi esposo varias actividades bien fuertes, espirituales, que tenían que ver con el reino de Dios. Y coincidentemente, el sábado en la noche, nuestra hija menor, Valentina, ella estaba súper bien. Incluso me acompañó a mí al evento que yo tuve. Mi hija grande acompañó a su papá. Y miren ustedes, a eso de las 2 de la mañana se levanta con una fiebre. Y entonces cuando yo la tomé en mis brazos, estaba tan caliente que me empezó a calentar a mí. Y la pusimos en la cama, a darle medicamento y todo. Y me dice, listo, tomemos autoridad. Pero es reconocer ese ataque del enemigo. Y me dice, el enemigo no está contento de lo que pasó y nos quiere robar esa victoria. Y es lo que le hizo a David. Ellos venían de ganar una batalla, venían cansados porque habían ganado esta batalla. Y el enemigo dice, ya aquí no hay nada, no hay esposa, no hay hijos. Y miren, hay mucho en juego. Tu familia está en juego y estás a una oración, a una pelea espiritual de recuperar lo que el enemigo te ha robado o te quiere robar. Y empezamos a orar por Vale. Y miren ustedes, al final del tiempo le cedió la fiebre y miren, no volvió a tener fiebre hasta el sol de hoy. Entonces, identificamos esto, pero de verdad no podemos andar como cristianos, como seguidores de Dios, seguidores de Cristo, ilusos en esta vida. Vamos a tener que ponernos la armadura cada día de nuestra vida, porque el ataque del enemigo es todos los días, de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero va a venir. Entonces, ¿cómo te va a agarrar? ¿Desprevenido o derrotado, no teniendo armas que usar para luchar en contra del enemigo? Y te lo quiero repetir. Hay mucho en juego. La vida de tu familia, la vida de tus hijos, tal vez la oficina en la que estás sufriendo mucho chisme, mucha murmuración, no se logran poner de acuerdo. Toma autoridad, usa las armas que Dios te ha dado y vas a ver la diferencia que estás haciendo en el mundo espiritual. Ay, gracias. Fíjense que yo me identifico con el autor más bien con lo que dice el autor que no debemos hacer, donde dice él, no podemos desear quedar aparte, no podemos limitar a pedir risueñamente una vida tranquila. Dice. Pero yo eso quisiera, digamos, yo diría, yo no me quiero meter al lío, a mí que me dejen en paz y que me dejen vivir mi vida tranquilo.
Y con el tiempo he aprendido que como dice el autor, no es que no quiera Dios darme una vida tranquila, sino que estoy en medio de una guerra, ¿verdad? Y si estoy en medio de una guerra, yo me imagino este ejemplo que alguna vez lo escuchamos, que si yo fuera un soldado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y suponiendo que fuera en el bando de los aliados, ¿verdad? Y llego a Alemania y no puedo pensar que soy un turista y decir ahí, pero aquí ¿por qué la gente me trata mal y me mira raro? Tal vez será el uniforme, ¿verdad? Pero yo miro que la gente no me mira con buenos ojos. Y yo sí quisiera ser turista, les confieso, digamos que yo quisiera no tener problemas y no tener esas necesidades, pero he entendido con el tiempo que estoy en medio de una guerra y que no tengo la alternativa a esa, y entonces más bien tengo que aprender y entonces conectarme con el Señor. En medio de Él voy a poder tener paz, confiado en Él, lleno del Espíritu Santo voy a tener paz, pero mientras tanto tengo que hacer lo que me corresponde, ¿verdad? Y tengo que mantener el escudo de la fe y tengo que decir la verdad como lo siento. Y no solamente es la oración, que también ya la mencionamos, pero estas cosas que hablabas antes, ¿verdad? Mantenerme en la verdad, decir la verdad, mantenerme en la fe, confiar en el Señor, aunque las cosas no lo mira, tantas cosas que hemos estado hablando, pero si alguien se identifica conmigo, yo he deseado eso, decir, no, hombre, mejor no. Yo quisiera que no hubieran problemas, que se arregle rápido la cosa y que lo haga otro. Pero si yo me doy cuenta, si yo soy el que puedo orar, me corresponde también a mí meterme. Si yo puedo hacer algo, me corresponde a mí y ojalá que podamos tomar nuestro lugar. Yo soy muy de la línea de Hugo de qué me toca hacer a mí, ¿verdad? Y Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas palabras que fueron declaradas sobre el pueblo de Israel. Todas se cumplieron sin que faltase una de ellas. Pero desde que se declaró hasta que se cumplieron, hay una batalla. Y me corresponde a mí pelearla, ¿verdad? Y Carlos decía, me sacudió el tapete, diríamos, ¿verdad? El escucharla, lo que Luis hizo de agarrar esa autoridad. Y yo siempre me gusta como lanzar esa pregunta y quedármela a mí. ¿En qué áreas de mi vida es momento de ponerme de pie? Decir, yo hoy me pongo de pie y vuelvo a creer. Si me diste esa palabra, Señor, muéstrame qué depende de mí, que no he hecho, que quizás has dejado de creer. Quizás ni te recordabas de esa palabra. Quizás ya no te recordabas de esa palabra y el Señor hoy te está recordando y te está diciendo que aunque sean muchos los deseos del corazón del hombre, como lo dice otro proverbio, ¿verdad? Al final, el propósito de Dios es el que se va a cumplir. Y si esa palabra está alineada, porque ojo con eso, ¿verdad? El enemigo también conoce la palabra. Y él puede traer desesperanza cuando nosotros recibimos una palabra y vemos que no se cumple y empezamos a caer como entonces no era de Dios. No, accionemos. Si esa palabra está alineada a tu corazón, Señor, muéstramelo. ¿Era el tiempo? ¿No es el tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y pongámonos de pie y usemos las armas espirituales, ¿verdad? Así es. Y yo solo quiero decir esto. ¿Cuál es el botín que se nos ha robado? Y que ahí se los entregamos al enemigo. Tal vez son nuestros hijos y ya perdimos la batalla. No, estos hijos no se van a componer. No, el enemigo no ha ganado. Y qué vergüenza sería que él sepa más la palabra que nosotros. O sea, no, como hijos de Dios, nosotros arrebatemos eso. Eso fue lo que fue a hacer David. Arrebatar lo que se les había robado. Y le dijo a sus hombres, ¿saben qué hay allá? Están sus hijos y sus mujeres. O sea, no les dijo, miren, vamos a ganar esta batalla para Israel. No, ahí están sus hijos, ahí está su familia. Se van a quedar aquí sentados, cansados. No, hay que ir y arrebatar eso que se nos fue quitado. Y hay una palabra de Dios, no recuerdo en qué versículo está, que Dios quiere incluso darnos el doble, porque eso fue lo que ellos hicieron. Incluso recogieron el botín que estos hombres habían robado en otros lugares y regresaron con más. Entonces, eso es lo que Dios quiere darle a usted. Así es. Me parece excelente, Caro, lo que estás diciendo, y puede ser que muchos de nosotros estemos en este momento de la decisión. Y me llama la atención lo que hace ver Brian Sand, porque no fue una batalla de 15 minutos. Fue una batalla de toda la noche y todo el próximo día. 24 horas de batalla. Y muchas veces nosotros quisiéramos que así sea la oración, ¿verdad? Yo quisiera ir con un hermano, cuando tenemos una situación de esas. Le voy a decir una cosa. Cuando todo está en paz, nos burlamos del profeta que le tiembla la mano, ¿verdad? Del gritón y todo el asunto. Esos que como gritan, que tiran aceite y todo el asunto. Cuando tenemos una necesidad, queremos que al que le tiembla la mano ore por nosotros y que nos resuelva en 5 minutos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros necesitamos orar, debemos decir, Señor, yo necesito entrar en batalla espiritual y hacer lo que tenga que hacer. Y entonces vamos a entender, porque hay gente que ora en una vigilia
y se pasa bastante tiempo orando y se pasan metidos en la presencia del Señor, precisamente batallando espiritualmente. Y yo quiero invitarte, puede ser que tú estés en este momento, como decía Carol, viendo cómo el enemigo se está robando tu hogar, tu economía, a tus hijos. Y la pregunta es, ¿vas a entrar en batalla espiritual o vas a permitir que el enemigo siga celebrando el botín que te robó? Y o vas a descubrir los principios espirituales o vas a entrar en un conformismo de decir, bueno, seguramente eso es lo que quería Dios, o vas a entrar a la batalla. Hoy quiero orar para que el Señor te despierte el espíritu y tú digas, voy a entrar en la batalla, voy a descubrir principios espirituales que necesito entender, porque muchas veces es más cómodo decir, eso no se aplica para mí, o decir, por mis hijos, voy a descubrir esos principios espirituales. ¿Qué tal si oramos para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos permita entender esos principios espirituales? Bendito Dios, hoy llegamos delante de ti a pedirte sabiduría, a pedirte que nos muestres cosas que no hemos visto, cosas que no hemos entendido, Señor, que otras personas tal vez sí han captado y nosotros no. Abre nuestro entendimiento y haznos ver si estamos enfrentando esa batalla espiritual, si nuestra familia, si nuestro país, si nuestra iglesia está pasando una batalla espiritual y nosotros no hemos entendido el momento que estamos pasando. Señor, hoy te pedimos la determinación adecuada, que abras nuestros ojos y que nos des la gallardía, la valentía para pelear espiritualmente el momento que tenemos por delante. Danos la fe para creer que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aumenta nuestra fe, danos discernimiento espiritual para que podamos pelear estas batallas de la manera correcta. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Fe invencible. Y después de esta presentación, arrancamos con la lectura y Carol nos va a ayudar con ella. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Miren, y entonces entramos al tema cómo usar nuestras armas, nuestro arsenal de armas divinas. Los poderes de las tinieblas que Pablo describe en sus epístolas y con los que Jesús se enfrentó reiteradamente en los evangelios son como los amalecitas que esperaban un momento oportuno para atacar Ciclac. El apóstol Pedro describe a Satanás como un león rugiente que merodea buscando vidas humanas para devorar. El ladrón viene para robar, matar y destruir. El objetivo del enemigo es llevarse cada buena cosa que Dios le ha dado y todo lo bueno que Dios ha dispuesto para su vida. Para contrarrestar estos ataques y recuperar lo que ha perdido, usted tiene que asumir una postura ofensiva, persistir en la batalla y atacar. Y como nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales, el Nuevo Testamento habla de las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición. Como cristiano, usted tiene 5 armas muy eficaces que puede usar contra los Goliaths en nuestra época. Revisemos el día de hoy 2 de estas armas disponibles en nuestro arsenal de armas divinas. El arma número 1, la palabra de Dios. Recuerde, el arma número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace espada del Espíritu cuando ha sido escondida en su corazón y es hablada con su boca. Jesús prevaleció en su lucha contra la tentación satánica en el desierto usando la palabra de Dios, diciendo 3 veces, escrito está. La palabra de Dios es un arma tan potente contra las estratagemas del enemigo porque la principal táctica satánica ha sido siempre la mentira. Mentir es lo que el diablo hace. La manera en que superamos las mentiras del enemigo no es mediante la capacidad de la razón humana, sino por hablar audazmente la palabra de Dios. Pero para poder hacer esto eficazmente, usted tiene que invertir tiempo en memorizar la Escritura. De este modo estará preparado para manejar hábilmente la espada del Espíritu a la hora del ataque. Usted necesita una auténtica espada.
logra esto invirtiendo horas en silenciosa meditación y memorización de la escritura. Vamos a hacer una breve pausa aquí y vamos a comentar esto porque la primera arma yo quisiera que la comentemos y es decir, recitar literalmente la palabra del Señor. Vemos cómo Jesús durante su ministerio en muchas oportunidades recitó, dijo de memoria pasajes del Antiguo Testamento. En muchas oportunidades cuando a él lo cuestionaron, él decía de memoria pasajes del Antiguo Testamento, eran sus respuestas. Si no se ha dado cuenta, lo invito a que relea los evangelios y vea cuántas veces Jesús dijo pasajes del Antiguo Testamento de memoria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que está aquí escrito, tiene un poder maravilloso. Y entonces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, desatamos un poder extraordinario en el mundo espiritual. ¿Cómo usamos esto? Cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos orando, le pedimos, Señor, ¿qué pasaje debo decir? ¿Qué pasaje debo decir? Y ya sea el Señor trae a nuestra mente un pasaje y ahora con la tecnología podemos buscarlo. Eso lo hago yo. De repente no me acuerdo exactamente de la cita, pero lo puedo buscar. O lo mejor sería también memorizarnos esos textos y pronunciarlos de memoria. Yo recuerdo hace un tiempo estábamos en una situación muy difícil y Germán Alb estaba en el X y me manda un pasaje bíblico, eso fue una conexión del Espíritu, y me manda la palabra es Daniel 4:17, que dice la palabra, el dicho, o sea, Daniel 4:17 dice, el decreto es por los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución, para que entiendan los hombres que Dios gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Cuando yo entiendo esto, entiendo que el Señor me estaba diciendo, desaten a los ángeles, pero es por ustedes, por dicho de los santos, la resolución. Nosotros somos los santos. Santos porque Jesús nos ha hecho santos. Y ahí es donde yo entiendo, debemos desatar a los ángeles para que ellos vayan a hacer ese trabajo por nosotros. Y estábamos un grupo de personas orando. Y saben que en menos de 24 horas el Señor hizo un milagro portentoso y vimos cómo el Señor estaba haciendo la obra. Entonces, cuando nosotros recitamos de memoria la palabra del Señor, Dios hace cosas maravillosas. Tengo aquí también el Salmo 107:23, que fue otro pasaje que Dios me trajo en un momento maravilloso, que dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaban, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Le acabo de dar dos pasajes que han sido remas a través de los cuales el Señor ha hecho milagros en mi vida, y yo he visto el poder de Dios con esos pasajes, y yo le puedo decir, la palabra de Dios en el momento adecuado desata milagros contundentes. ¿Qué tenemos que hacer? En oración. Eso le puede llevar una hora, media hora estar en adoración, clamando, o puede ser tan milagroso como lo que le cuento de Germán, pero encontrar esa aguja en un pajar, el pasaje que Dios quiere usar, es lo que usted necesita para que pase el milagro. Así lo he visto yo, ha sido una cosa maravillosa. Ronnie, es que cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestra circunstancia, no estamos hablando nuestros deseos sobre esta circunstancia. Estamos profetizando y hablando la voluntad de Dios sobre nuestra circunstancia. Yo recuerdo que estábamos viviendo una situación difícil en el trabajo de mi esposo, y Dios nos dio Isaías 54:17. A mí me cuesta aprenderme en dónde está la palabra, y yo me recuerdo de su señor padre que decía, si no dicen dónde está, ese versículo no existe. Tengo que aprender. Pero el Señor nos da esta palabra y dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ustedes
Aleluya. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando, solo estábamos viendo las consecuencias de lo que otra persona estaba haciendo. Y cuando el Señor nos da esta palabra, empezamos a reprender toda lengua mentirosa que estaba haciendo daño. Y miren ustedes, el Señor respondió de una manera impresionante. No porque nosotros le dijimos nuestro deseo sobre la circunstancia, sino que hablamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sobre nuestra circunstancia. Y miren, cuando lo repetimos en voz alta, y yo siempre lo digo, nuestro corazón lo escucha, nuestra mente lo escucha, el enemigo que nos está atacando lo escucha, y entonces cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Glorioso. Y es que nosotros quisiéramos que todo sucediera con una sencilla oración, y Dios es soberano y lo puede hacer. Pero a veces nos toca enfrentar situaciones difíciles donde el Señor quiere que pasemos por procesos. Jesús, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Y Mateo 5:10, 8 bienaventuranzas después, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Habla de ese despertar espiritual, y yo le decía, Señor, ¿qué hay en ese proceso? En ese despertar espiritual es un discipulado de la palabra. Y Él lo dice en su palabra: si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará vivir. Qué importante es entonces la espada de la justicia. Y yo creo que a mí no me gustan las dificultades, creo que a nadie nos gustan, ¿verdad? Pero aunque no viene de parte del Señor, yo pienso que sí nosotros aprendemos humildad y a quitar nuestro egoísmo, porque cuando necesitamos del Señor, entonces estamos dispuestos a reconocer, ¿verdad? Yo creo que el Señor a veces ha usado eso para romper nuestro orgullo, por lo menos en lo personal yo lo digo, ¿verdad? Y que le pido al Señor que me ayude a ser humilde, ¿verdad? Y que me ayude a renunciar al egoísmo siempre. Excelente. Y la segunda arma que vamos a ver hoy es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre autoritativo del reino de Dios. Por su acto de obediencia al Padre al ir a la cruz, Jesús ha sido exaltado y se le ha dado el nombre sobre todo nombre. Se nos ha dicho que toda rodilla en tres mundos, el cielo, la tierra y el infierno, debe someterse a la autoridad del nombre de Jesús. Cuando nos trenzamos en lucha contra los poderes de las tinieblas, no lo hacemos en nuestro propio nombre o autoridad. Lo hacemos en el nombre del Hijo de Dios, a quien le ha sido dada toda la autoridad para sujetar todas las cosas a sí mismo. El nombre de Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios. El nombre de Jesús tiene autoridad para sanar al enfermo, atar y desatar, perdonar los pecados, destruir las obras del diablo. La fe en el nombre de Jesús es la aseveración de que Jesús es realmente Rey de Reyes y Señor de Señores, o como nosotros podríamos pensar, Presidente de Presidentes y Primer Ministro de Primeros Ministros. Esto nos ayuda a captar la verdadera naturaleza de la autoridad que está contenida en el nombre de Jesús. Toda autoridad en el cielo y en la tierra está contenida en el nombre de Jesús. Esa es la otra joya que tenemos en esta mañana, y es que cuando nosotros oramos y hablamos en el nombre de Jesús, como dice aquí, toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene que someterse al nombre de Jesús. Y por lo tanto, cuando tenemos un ataque del enemigo y nosotros decimos en el nombre de Jesús, esa extorsión se detiene. En el nombre de Jesús, esa enfermedad huye de aquí. En el nombre de Jesús, ese espíritu de temor se va de aquí. Entonces pronunciamos el nombre de Jesús y esas potestades de las tinieblas temen y se sujetan al nombre de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesús, que es lo que tiene la autoridad. En este contexto, amigos, yo quiero invitarlos a todos a que empecemos a pelear esas batallas espirituales. Lo más fácil es cruzar los brazos y decir, seguramente así tenía que ser. O nosotros podemos decir, no, el Señor prometió esto y vamos a pelear esa batalla y vamos a pedir que Él envíe ángeles a pelear esa batalla por nosotros en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarlos. Estamos en Guatemala en una situación muy explosiva. Hay mucho odio, mucha división en las familias, en las empresas, en las iglesias. Y nosotros como hijos de Dios lo que vamos a hacer es que vamos a pedir, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Estamos invitando a todos los que amamos a Guatemala a hacer un día de ayuno, de aquí hasta la segunda vuelta electoral, por nuestra Guatemala, pidiendo la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué es lo que le conviene a Guatemala? No lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que podemos orar y ayunar por nuestra Guatemala y decirle, Señor, venga a tu reino, que se haga tu voluntad y que lo que el enemigo quiere hacer para causar destrucción de familias, traer corrupción, traer cosas terribles a nuestra Guatemala, tú lo cambies para bien, Señor Jesús. Y no solo eso, usted está peleando sus propias batallas, algún diagnóstico médico, una empresa que está temblando, un hogar que el enemigo quiere destruir. ¿Qué tal si se lanza usted a ayunar, a clamar por su hogar? Decir, no, Señor, yo no voy a permitir que el enemigo se robe a mis hijos, que se robe a mi hogar, que me destruya la empresa, que esta enfermedad siga avanzando. Voy a pelear esta batalla espiritual en tu nombre. Ahora sí, vamos a hacer una oración de autoridad y si usted quiere unirse, tomemos esa autoridad. Padre bendito, hoy venimos en tu nombre. Llevamos a la cruz todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. Invocamos el poder de tu sacrificio en favor de nosotros y declaramos resurrección a nuestras vidas, el poder de tu resurrección. Y por lo tanto, nos colocamos en los lugares celestiales contigo. Y desde ahí tomamos tu autoridad espiritual, desatando tu poder y llamando ángeles a que vengan a pelear esta batalla por nosotros, Señor Jesús. Llamamos tu poder y te pedimos que envíes ángeles a pelear esta batalla por nosotros. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús sabemos que tú vas a hacer milagros y hacemos a la enfermedad retroceder. A esos extorsionistas desarmamos esos planes en el nombre de Jesús, los planes que el enemigo tiene para destruir hogares, para apartar los padres, el corazón de los padres de los hijos. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y clamamos tu perfecta voluntad sobre nosotros, sobre tu iglesia y sobre nuestra nación, nuestra amada Guatemala. Amén. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y también quiero invitar a mis compañeros de set esta mañana a dar unas breves palabras de despedida. Por favor, Carol. Quiero recordarle que el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo, así que tome su lugar en esta batalla y pelee con la armadura que Dios le ha dado. Yo les invito hoy a que usemos esa oración de autoridad que Ronnie nos mencionaba y que declaremos porque el Señor está con nosotros para sacarnos adelante. Que habiten ustedes la palabra de Cristo y toda su riqueza. Alimentémonos de esa palabra y seguro vamos a tener las armas espirituales para utilizarlas en el momento correcto. Y recuerde lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tomemos esas armas espirituales y veamos cómo Dios gana esas batallas por nosotros. Por hoy solo podemos decirle, no cometa la imprudencia de ir solo o mal acompañado. Vaya con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.